Buenos días, gracias por venir. Buen día. ¿Cómo están? ¿Todo bien? Bueno, veíamos ahí un repaso de algunas entrevistas. Antes que nada, ¿cómo está de salud? Bueno, voy peleando cada vez, me voy recuperando un poquito más y con energía. Ya estoy comiendo a un 70% de lo normal. Espero que sigamos así. Muy bien, me alegro. Y en el momento en que se vivió una revolución, podríamos decir, de opiniones encontradas cuando vino Amodio Pérez a nuestro país, usted en ese momento se estaba recuperando en Brasil. Sí. ¿De qué manera lo vivió? No, la verdad que yo ayer estaba mirando a Cerro, ¿no? Y Vitete, que era el comentarista de Tenfield, veía el partido de una manera porque es hincha de Danubio. Entonces me comentaba el partido de una manera y yo lo estaba viendo de otra. Eso es lo que uno tiene que saber, que son las miradas, ¿no? Cuando cada cual mira con un cristal. Y Amodio Pérez mira con el cristal, mira la historia con el cristal que le prestaron la dictadura militar, le prestaron los militares que dieron el golpe. Es el mismo cristal que está en Historia de una nación agredida. Es una mirada de la historia destinada a justificar el terrorismo de Estado como algo necesario para salvar al país del castrocomunismo y a desalentar y desprestigiar a quienes estaban en las filas contrarias, que pretendían cambiar el Uruguay, transformar el Uruguay. Esa es la mirada de Amodio Pérez. La mirada nuestra sigue siendo la transformación de la sociedad uruguaya. Entonces, de ninguna manera podemos coincidir. ¿Tenía o tiene una sentencia de muerte, como se dijo? Bueno, Amodio Pérez cayó en un local del MLN, donde estaba con Marcelo Stefanel. Ahí lo detuvieron las Fuerzas Armadas. Si Amodio Pérez tuviera una condena de muerte en esa época, no estaría en un local del MLN, ¿no? Es la lógica. Sin embargo, estaba en un local del MLN en 1972. ¿Pero la traición no vino después, cuando él vende a los compañeros ya estando detenido? Y después en el exterior hubo varias condenas a muerte. Yo lo que digo es que él vende como que nosotros lo habíamos condenado a muerte. Que traicionó porque lo habían condenado a muerte. Porque lo habíamos condenado a muerte y lo pone como justificación de su traición. ¿Cuánto les importa a ustedes hoy Amodio? Nada, yo si quiere, digo la verdad, lo leo porque a veces me mandan unas cosas que él no escribe, que se las escribe Federico Lech y él no las escribe, las firma. Y leo eso, pero bueno, son retaílas de cosas pasadas. Ustedes vieron el debate con Fasano, preocupado por las hojillas. No, eso no es historia, eso es una especie de chusmerío de vieja. Yo en la carnicería allá en Santa Catalina bien ni me cuentan cosas parecidas. ¿Y en el caso de Huidobro y de Mujica también sintió que lo defraudaron? Bueno, esos son casos diferentes porque ahí hay, y por eso escribí el libro La experiencia de Tupamara, ahí hay todo un proceso ideológico y político que deriva desde dos personas, en particular Fernández Huidobro, que es el hacedor de casi todo lo escrito que hay del MLN. El escribidor del MLN fue Huidobro, a lo que es hoy. ¿Qué es hoy? Hoy es un defensor de la impunidad de los criminales de lesa humanidad. Refleja que hay un pacto. Hubo un pacto en el Club Naval donde, como decía Sereñi, la impunidad sobrevolaba o subyacía. Y hay otro pacto entre unos pocos dirigentes tupamaros y algún sector de los militares, probablemente vinculado a los tenientes de Artigas. ¿Y ese pacto en qué consiste? ¿Qué tiene para dar un Fernández Huidobro, Tupamaro? Esto que es el vocero de las Fuerzas Armadas. Es el vocero político de las Fuerzas Armadas. Como dijo el
el comandante jefe, es un gran estratega, Fernando Huidobro. A nosotros, los que tuvimos que pagar las estrategias de Fernández Huidobro con cárcel y palo. No, Fernández Huidobro también. Pero también, de hecho, Él también, ¿no? Fue rehén, Por supuesto. ustedes. Él estaba Fueron conmigo. Que fue un mal Claro. estratega ahí en la guerrilla, él. ¿Eh? Que fue un mal estratega en la guerrilla. estoy Y diciendo. después lo reconoció, ¿no? Pero parece que ahora en las Fuerzas Armadas es un gran estratega. ¿Qué le pareció el gobierno de Mujica? ¿Fue un gobierno Tupamaro? No, fue un gobierno de conciliación de clase. Es decir, el MLN Tupamaro nació contra el sistema, se desarrolló contra el sistema para transformar ese sistema. Y Mujica lo que hizo fue incorporarse al sistema, al régimen económico que definen las grandes corporaciones transnacionales. Hoy en día los gobiernos no son los definitorios, los que definen son las grandes corporaciones transnacionales. ¿Y eso es una tradición o es una adaptación a decir, no, desde afuera no se puede cambiar, no pudimos, capaz que es mejor desde adentro? Es desde mi modo de vista, es una estupidez, ¿no? Porque ¿cómo usted puede llegar al socialismo fortaleciendo el capitalismo desarrollado por las grandes corporaciones transnacionales, el Fondo Monetario, el BID? O cree que los uruguayos somos bobos y nos podemos tragar cualquier cosa. Es decir, llegó al gobierno diciendo Uruguay productivo. Y después el Uruguay se volvió productivo con el gobierno progresista. Uruguay plantaba menos de 30.000 hectáreas de soja, ahora planta 1.600.000, 1.700.000 hectáreas. Se ha convertido en un país sojero. Ese no es el Uruguay productivo del que estaba hablando el Frente Amplio. Ese es el Uruguay productivo para una serie de capitales extranjeros que vienen representados por las empresas argentinas que hacen el cultivo de la soja y por Monsanto y Cargill, que son las que abastecen de semillas y lo más importante, los agrotóxicos. Y cuando a Mujica se le decía cuidado con los agrotóxicos, hubo cantidad de ONG como Greenpeace, cuidado con los agrotóxicos, que los agrotóxicos envenenan el ambiente, que van a traer consecuencias nefastas para la salud. Mujica se burlaba de las organizaciones y sin embargo ahora ahí está el agua. Ahí está el agua. No tenemos agua potable en el Uruguay porque el fosfato del glifosato Contaminó todos los contaminó todo. Y entonces, bueno, esas son las consecuencias de imprevisión. ANCAP. ¿Qué me pueden decir de ANCAP? Como ANCAP no se puede decir que sea un fenómeno debido a la crisis internacional del capital, porque no tiene nada que ver. Tampoco se puede decir que sea una herencia maldita. No se puede decir que esto es lo que nos dejó Jorge Valle, la calle Sanguinetti. Entonces, en lugar de asumir, fuimos nosotros, el gobierno de Mujica y Astori, porque Astori es el que hace todo, ¿no? Ahora también. Fuimos nosotros los que cometimos el error, hicimos esto mal, esto está mal, esto está otro, ¿no? Y sí, se hace una crítica de lo que se hizo. No, se pelean entre ellos. ¿Qué piensa de Raúl Sandic? Aparte lo conocés de niño, obviamente. Claro. Lo tuve en brazos. Yo lo iba a buscar a la casa del abuelo, que cuidaba el puente del río Queguay, allá en aquella época el Ministerio de Transporte y Obras Públicas tenía los cuidadores de puente, ¿no? La gente que vivía al lado del puente y se encargaban. El abuelo trabajaba ahí y lo iba a buscar ahí y se lo llevaba al padre que estaba clandestino. Eso uno tiene un vínculo afectivo, lógicamente, eso es imposible de ver. Pero me parece que Raulito, ahora está de moda decir que a Raulito lo achicharraron, que lo incineraron. Se incineró solo. Él tendría que haberse dado cuenta que no era su lugar ese y haber sido un poco más... ¿Es su lugar en ANCAP, dice? Y vicepresidente. Y que no eres... Vicepresidente es cualquiera, porque... Fíjese en todo el mundo. ¿Puede ser candidato, por ejemplo? El problema es cuando tenés que administrar una empresa una petrolera del Estado, donde vos tenés que tomar decisiones concretas
y desarrollar una cantidad de políticas prácticas vinculadas a hechos que tienen resultados y que después son medibles en pesos, en dólares. ¿Para usted hubo corrupción en ANCAP? Bueno, no está demostrado, ¿no? Yo creo que hubo un desastre desde el punto de vista administrativo y que muy característico de Mujica también. Vayan e inviertan. Ahora, si decimos vamos a invertir 40 millones en una planta y después sale 300 y pico de millones, eso no importa, son unos millones de dólares. Si vamos a invitar a Cristina, hay que recibirla a Cristina, hay que recibirla a la inauguración de la planta de sulfurizadora, hay que recibirla con todo y bueno, gastamos $1000 por cabeza de los invitados. Y bueno, eso está, es así. Ese es Mujica. Ustedes lo votaron. Ese es Mujica desde los años 60. Siempre fue así. ¿Usted no lo votó? No, yo no lo voto, ni loco. No voto ni loco porque sería un irresponsable. Conociéndolo como lo conozco a fondo, votarlo. ¿Por qué desde los 60 es así? Por lo de... Sí. No armaba dijo en fiestas. este caso, ¿verdad? digamos. No podía planificar una acción militar, había que hacerla, los demás tenían que planificar. Porque no puede, porque no, es incapaz de hacer algo ordenado. Él estuvo en la presidencia y yo, en lo que lo conozco, pienso, él estaba en la presidencia, no estaba pensando en ANCAP, en UTE, en Antel. Ahí delegó, hagan lo que quieran, que es lo que dice Lorenzo y lo que dice Astori. Hagan lo que quieran y bueno, ahí fue el desastre. No hubo control. Bueno, es un poco lo que Dicen, ¿En dice qué que no pensaba estaba Mujica informado. mientras otros pensaban en eso? Seguro, no hubo control, o sea, dice, no hubo control del Partido Nacional y del Partido Colorado. No hubo. No. Bueno, pero no hubo control ahí adentro tampoco. Claro. Él es el que tenía que controlar. Él sabe lo que estaba pensando. En la entrevista que iba a hacer en el rancho de él, ahí en la chacra, en las conversaciones con Yulisa que iba a tener en el Quincho de Varela, enfrente a la casa. Pero Le porque se compró lo- la chacra a Varela él, ¿no? La chacra de Varela es de Mujica. O sea que es el quincho de Salvo el Mujica, no de quincho, el Varela. quincho no, el quincho de Varela. ok. ¿Cuándo habló por...? ¿Cuándo habló? Y entonces ahí él pensaba en cómo responder a la prensa europea, a la ¿Pero próxima porque se lo comió el entrevista. personaje o siempre fue así? Él siempre fue medio personaje, pero él era un tipo muy honesto, ¿no? Yo creo que ahora se ha convertido, el personaje se lo ganó. ¿Cuándo habló por A última él. vez con Mujica? Hubo hace como una vez que hicieron una reunión de los rehenes. Yo estaba en la carnicería y me llamó Engler para que fuera. Y bueno, y como me llamó Engler, fui. ¿Y qué le di? Estuvimos hablando ahí, bobada, cosas de cárcel. Estaba Mujica, estaba Manera, Marenales, cosas de cárcel. Algo que está bueno para saber, para que la gente sepa, Sí, que yo por eso. ejemplo me enteré hoy que Henry Engler es tu suegro, ¿no? Claro, las vueltas de la vida, ¿no? que eso es Seguro, maravilloso. sí. Yo soy mayor que mi suegro. Zabalza, tú fuiste edil de Montevideo. ¿Cómo ves a Montevideo con tantos años de Qué intervención? mugre, ¿no? Digo que es difícil de resolver ese problema, ¿no? Esa es otra cosa. ¿A quién le echamos la culpa del tema de la basura? Porque yo recuerdo cuando, en el 90, cuando Tabaré ganó la intendencia, el Partido Colorado tenía esto que era un basural, todo Montevideo, un basural, y en 2 o 3 meses, en aquella época, se arreglaron todos los basurales. Ustedes son muy jóvenes para acordarse, pero en el 90 Tabaré, en la administración, arregló el tema de los basurales. O sea que es posible. Ahora, si yo tengo en la intendencia 53 camiones, y de esos 53 marchan 17 o 18, bueno, es lo mismo que ANCAP. Ahí hay un problema que no cierra, no me cierra. Que me perdone, no es Daniel Martínez, porque ese problema de los camiones viene desde la época de Arana. Los primeros camiones los fue a comprar Lazo Vázquez en el gobierno de Arana a Estados Unidos, trajo unos internacionales, pero esos internacionales le faltaba una rótula que no había repuesto. Entonces se rompía la rótula, como los camiones marchan siempre en primera y en segunda, la rótula se rompía y después no había repuesto. Y desde esa época, del primer gobierno de Arana, que yo era edil, está el mismo problema con los camiones. Entonces, bueno... ¿Qué yo te no- pareció haber llamado a los militares para que dieran una mano?
Y bueno, está dentro de eso de hacer quedar simpático a los militares. Que no olvidemos que algunos de esos generales estuvieron en el terrorismo de Estado. Que no olvidemos que en la escuela militar se sigue enseñando una versión de la historia reciente donde se justifica el terrorismo de Estado como necesario, dada la influencia del comunismo en el Río de la Plata, y que nos olvidemos de verdad y justicia y veamos que bueno, los militares son todos buenos, que colaboran con la basura. Yo no vi en el oeste montevideano que haya habido militares trabajando. Los vi a través de las informaciones que pasa Telemundo. Chivo. Bien mirando el 12. A través de las informaciones que pasa Telemundo los vi en el informativo. Claro. ¿Sabes? En el caso de la policía. En el este. Sí. Los vi de Pocitos para allá. Pero no los vi en el oeste. En el oeste siguió la misma mugre y hay lugares donde es medio insoportable. En el caso de la policía, hace un tiempo puso en su blog que Bonomi está palestinizando a Uruguay. Bueno, es una cuestión bastante profunda para discutir en 3 minutos, pero vamos a tratar de decirlo. Es decir, en primer lugar porque el Mossad es uno de los asesores de Bonomi, ¿no? La policía uruguaya ha hecho cursos en Israel, eso no es gratuito. Es decir, cuando se hace un curso, no solo te enseñan a tirar del carro y disparar el arma, al lado viene el viru. Y al lado viene, bueno, mirá lo que hicimos nosotros, esto es así, esta es la experiencia que tenemos para controlar a los palestinos en Cisjordania, que ustedes la están viendo todos los días, esa experiencia que hace que los palestinos tengan que ir con un puñal y los otros los ametrallen y los informativos digan, respondieron a la agresión de una señora de 60 años que venía con un puñal y envuelta en la gurka, y tuvieron que matarla, pobre. El hecho es que con la excusa del narcotráfico y los ajustes de cuentas se ha ido desarrollando una especie de cuarta fuerza armada que es la Guardia Republicana, una Guardia Nacional. El planteo que desde la época de Llanola estaban haciendo desde el Pentágono, desarrollar una Guardia Nacional en el Uruguay. Esa Guardia Nacional tiene entrenamiento militar, maneja armas largas todas, tiene blindados, tiene helicópteros y tiene aviones, y tiene un alcance nacional para combatir el narcotráfico. ¿O para combatir qué? Porque cuando Nacional y Peñarol juegan, no va la policía, va la Guardia Republicana. Cuando hay problemas con la enseñanza por el decreto de esencialidad o por la ocupación del Codicen, no va la policía, va la Guardia Republicana a reprimir. O sea, se está preparando para una situación como la de Palestina, para una situación en la cual haya conflicto en el Uruguay que no se pueda resolver por las buenas, y entonces se decretarán medidas pronta seguridad, esencialidades, y estará la Guardia Republicana ahí. ¿Y le parece que eso puede pasar? En Uruguay siempre las cosas son mucho más lerdas, más tranquilas, porque somos tipo vallistas, progresistas, ¿no? Pero en la Argentina está ahí eso, ¿no? Ustedes lo ven, en la Argentina está ahí. Argentina está al borde del precipicio, ¿no? Macri es como un imitador de Pacheco Areco, ¿no? Entró con todo, metió todas las medidas, de una contra los trabajadores, contra el salario de los trabajadores. Aumentó la inflación y dice, no, pero la inflación no va a subir los precios, no va a encarecer nada, vamos a tratar de arreglar todo, pero la cosa es que en la Argentina cada día está peor. Y protegió, sacó las extracciones a las exportaciones de soja. Una medida que favoreció, toda la prensa uruguaya dijo, favoreció al campo argentino o a los propietarios del campo argentino. Pero en Uruguay no hay detracciones porque Mujica le prometió en el Conrad a todos los inversores argentinos, vengan a invertir al Uruguay que acá no va a haber nunca detracciones. O sea, las medidas que está tomando Macri hoy las tomó Uruguay hace ya años.
Jorge Zabalza, muchísimas Bueno, gracias por Gracias por acompañarnos. venir. Un gustazo. Ya le dije a Eduardo que no había dicho nada del triunfo de Cerro. Bueno, entonces queda dicho. Suerte con Cerro, Sí, ahí va. entonces. Muchas gracias. Momento de hacer una tanda en Desayuno.